Hola a todos. En este tema 3 vamos a ver una introducción a la relación básica entre inflación y desempleo dada por la curva de Phillips. El objetivo fundamental de la teoría económica de corto plazo, como ya tú sabes de tus cursos anteriores, es explicar por qué ocurre el ciclo económico. Es decir, por qué ocurre la brecha del producto, por qué se produce la brecha del producto. O en otras palabras, por qué el producto efectivo se desvía de sus valores de largo plazo o sus valores naturales. De las explicaciones convencionalmente aceptadas, se deduce que existen algunas relaciones o vínculos sencillos entre las principales variables macroeconómicas, es decir, entre la actividad económica o entre el desempleo, si lo quieres ver así, y la inflación. Esas relaciones sencillas existen y a continuación vamos a ver la relación básica que existe entre el desempleo y la inflación, estudiada a través de la denominada curva de Phillips. Este tema es importantísimo, vital, para tu formación como economista, pues la curva de oferta agregada tiene como respaldo teórico y empírico de consenso a las relaciones entre inflación y actividad económica o entre inflación y desempleo dadas por la denominada curva de Phillips. Vamos a hablar primero de la curva de Phillips original de 1958. En un ya clásico artículo de 1958, hoy de referencia obligada en la literatura económica, Arthur Phillips reporta haber encontrado una relación empírica entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y el desempleo, y viceversa. La relación empírica encontrada por Phillips en 1958 entre ambas variables es la siguiente: a mayor crecimiento nominal de los salarios, menor desempleo y viceversa. A esa relación empírica sencilla se le denominó con el tiempo curva de Phillips y desde entonces se ha convertido en un elemento básico del análisis económico. Una curva de Phillips original ajusta una curva de pendiente negativa a un conjunto de puntos bidimensionales en el plano, donde en el eje X está la tasa de desempleo, que vamos a denominar U minúscula, y en el eje Y está la tasa de variación de los salarios nominales, que denominaremos con la simbología GW, es decir, tasa de crecimiento de los salarios nominales, G, growth, y W de wages, es decir, salarios en inglés. Veamos cómo es esa curva de Phillips original, es como sale en este gráfico. Este es, digamos, el gráfico original publicado por Phillips en su famoso trabajo de 1958. Esa curva ajustada por Phillips mediante mínimos cuadrados es una función matemática de este tipo, así como la vamos a ver ahorita en la ecuación número 1. Nota bien la ecuación número 1. ¿Okay? Entonces fíjate tú que es simplemente una función matemática potencial, ¿okay? Una curva. ¿Okay? Si nosotros le aplicamos logaritmos a esa relación matemática, ¿verdad? Obtendremos, ¿verdad?, una ecuación como la 2. ¿Okay? Recuerda que Y, lo que está en el eje Y, es la tasa de cambio de los salarios nominales en porcentaje, y en el eje X o la variable X, en esta ecuación 2 que tenemos acá, igual que en la 1, ¿verdad?, es la tasa de desempleo, y que A, B y C son simples parámetros, ¿ok? O reemplazando por las variables implícitas, es decir, por estas que acabamos de mencionar, obtendríamos una ecuación como la 3, la ecuación número 3. Esta ecuación número 3 que estás viendo acá, que en logaritmos sería una ecuación como esta que estás viendo acá. Fíjate que la ecuación 1 no es más que la misma ecuación 3. Veamos la ecuación 1. Ahora la ecuación 3. Y la ecuación 2, que es la versión logarítmica de la ecuación 1, es idénticamente igual a la ecuación 4. Veamos la ecuación 4 de nuevo. Las conclusiones de ese trabajo original de Phillips en 1958 son las siguientes. La primera es que existe una relación estable o de largo plazo entre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo, y que esa relación no había cambiado sustancialmente en casi 100 años. Recuerda que Phillips usó datos entre 1861 y 1957.
Y la segunda conclusión es que existe una correlación negativa y no lineal entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y la tasa de desempleo. La curva de Phillips del libro de economía o de Samuelson Solow 1960. ¿Cómo apareció la curva de Phillips en los libros de economía? Bueno, eso se debe al trabajo original de Samuelson y Solow en 1960. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, la curva de Phillips original que acabamos de ver se obtuvo ajustando una curva de pendiente negativa a una nube de puntos de dos dimensiones en el plano desempleo y tasa de variación de los salarios nominales para Gran Bretaña durante el periodo 1861 y 1957. Samuelson y Solow, dos prestigiosos investigadores ganadores del Premio Nobel de Economía en 1960, publicaron un trabajo de investigación en el cual intentaron realizar un ajuste similar, pero no igual, idéntico al de Phillips, pero usando datos para los Estados Unidos. Es importante hacer la acotación de que ese trabajo original de Phillips, 1958, allí nunca el autor afirmó que la relación empírica encontrada por él tenía alguna implicación de política económica, en particular en el sentido de sugerir alguna acción de política para reducir el desempleo. Nunca se sugirió eso allí. No está eso allí en el trabajo original de Phillips. Samuelson Solow, en 1960, ajustaron una curva empírica que pretendía relacionar no a la tasa de crecimiento de los salarios nominales con el desempleo, sino a la tasa de inflación, nota la diferencia, con la tasa de desempleo para los Estados Unidos para el periodo 1934-1958. Es decir, usaron otro país y usaron un periodo de tiempo, una muestra mucho más pequeña, ¿verdad? El resultado se parece a la relación empírica encontrada por Phillips en su trabajo original de 1958 y es esta curva que vas a ver aquí. Fíjate, la vamos a dejar un buen rato allí para ver algunos detalles. En lugar de ajustar una curva de Phillips original, fíjate bien, Samuelson y Solow en 1960 ajustaron fue una curva empírica que pretendía relacionar, nota bien allí el gráfico, lo que está en el eje Y es la tasa de inflación, no la tasa de crecimiento de los salarios nominales. Y en el eje X sí continúa la tasa de desempleo. ¿Okay? Este ajuste está hecho para los Estados Unidos para el periodo 1964-1958. Pero obviamente se parece el ajuste a la relación empírica encontrada por Phillips en su trabajo original. ¿En qué sentido? En que es una curva de pendiente negativa. A esa versión modificada de la curva de Phillips, los autores la denominaron Price Level Modifications of the Phillips Curve, o curva de Phillips modificada por el nivel de precios. ¿Okay? Uno de los resultados de ese documento de investigación es la sugerencia explícita de que la curva ajustada por los autores implicaba una relación estructural entre el desempleo y la inflación que tenía el potencial de ser explotada como una especie de menú de opciones de compromiso, es decir, de trade-off entre inflación y desempleo. ¿Por qué decimos un menú de opciones de compromiso? Porque obviamente la inflación es, algo indeseable y el desempleo también. Niveles altos de inflación son indeseables y niveles altos de desempleo también. ¿Okay? Niveles bajos de inflación son deseables y niveles bajos de desempleo también, pero una relación negativa entre ambas variables pues nos pone en una relación de compromiso, ¿verdad? Porque no podemos obtener niveles bajos de ambas a la vez. ¿Okay? Aunque en ese documento de Samuelson y Solow 1960 los autores advirtieron que esa relación pudiera no ser sostenible, es decir, pudiera no ser permanente, en el sentido de que esa curva pudiera desplazarse, ese mensaje parece que se perdió en el olvido. Vamos a traer a colación el trabajo de Holly Hart en 2010, que está en la carpeta de la bibliografía de este tema 3. Allí puedes encontrar todos los papers que aquí están citados, ¿verdad? Todos los trabajos de investigación están allí en esa carpeta en formato PDF, los puedes revisar. Está el trabajo original de Samuelson de 1958, está este trabajo de Samuelson y Solow de 1960, está este trabajo de Holly Hart, que es una recapitulación de la curva de Phillips, de la historia de la curva de Phillips, ¿verdad? Holly Hart tienen esta cita, que es pertinente traerla, que dice así:
En 1961, Paul Samuelson incorporó la curva de Phillips en la quinta edición de su manual de economía, introduciendo la noción de que existe una relación estable de compromiso entre el desempleo y la inflación que permeó en la mente de alumnos y profesores. Esa cita es importante porque así fue que llegó la curva de Phillips a los libros de texto. Un efecto secundario perjudicial de la introducción en los manuales de economía de esa versión de la curva de Phillips modificada por el nivel de precios por Samuelson y Solow en 1960 es que toda una generación, y quizás hasta 2 y 3 de economistas y profesores, se formó con la noción de que la inflación es un costo que puede producir beneficios económicos. ¿Cuáles beneficios económicos? Una inflación alta puede producir el beneficio económico de un bajo desempleo. Y bueno, eso verdaderamente es lo que llaman algunas escuelas de pensamiento económico la política económica inflacionista, ¿okay? Que fue la esencia de la política económica durante mucho tiempo. Esa curva de Phillips de Samuelson y Solow de 1960 permitía cuantificar esos beneficios. Es decir, ese ajuste permitía saber qué nivel de inflación era necesario para obtener un nivel de desempleo objetivo X. Poco o nada dicen Samuelson y Solow en 1960 sobre qué hicieron ellos para ajustar su curva. No hay nada allí. Pero Hall y Hart 2010 asumen que siguieron un procedimiento similar al de Lipsey en 1960. Ese procedimiento de Lipsey y ese trabajo de Lipsey en 1960 lo veremos en la siguiente sección, pero podemos adelantar que Lipsey ajustó una curva como esta ecuación 5 que está acá, la curva de Phillips la ajustó de acuerdo a esta ecuación 5 que estamos viendo acá, esta forma de ajuste que está acá, no lineal, ¿verdad? Y Hall y Hart lo que hicieron fue utilizar datos de inflación y desempleo para los Estados Unidos durante el periodo 1934-1958 y obtuvieron un ajuste lineal, ¿verdad? Tratando de reproducir el trabajo de Samuelson y Solow en 1960. Obtuvieron un ajuste lineal muy malo, muy pobre, por cierto, que cuando usaron como proxy de la inflación a la tasa de variación del IPC, eso les daba un R cuadrado de tan solo 16,2%, o sea, de 0,162, y un Durbin-Watson, un coeficiente de W, Durbin-Watson de 1,20. Es decir, un pobre ajuste y un Durbin-Watson muy bajo, que indica problemas de autocorrelación serial. Y cuando usaron a la tasa de variación del IPM, del índice de precios al mayor, como proxy, obtuvieron un ajuste también pobre, más pobre todavía aún, con un R cuadrado de solo 3%, es decir, R cuadrado igual a 0,03, y un Durbin-Watson, un coeficiente de W de 1,03, es decir, un peor ajuste. Ambos resultados son muy malos e indican dos serios problemas. Primero, un pobrísimo ajuste, lo que nos hace dudar de la validez empírica de estos resultados con los cuales se hizo política económica durante muchísimas décadas y problemas serios de autocorrelación serial. ¿Okay? Como tú sabrás de tus cursos de econometría, ¿verdad? Cuando tú haces un ajuste de una curva por el método de mínimos cuadrados, el estimador de mínimos cuadrados, si cumple con todos los supuestos, uno de ellos es que no existe autocorrelación serial en el término de perturbación o en el término de error. El estimador es un estimador que tiene las propiedades deseables de un buen estimador, es decir, es el mejor estimador linealmente insesgado, es decir, un estimador blue. Un estimador, una corrida que tiene problemas de autocorrelación serial serios como esta, es una corrida que básicamente no sirve para nada, pues. O sea, no es creíble. Bueno, pasemos a la curva de Phillips de Lipsey 1960. El estudio original de Phillips 1958 presentaba al menos 3 graves problemas. El primer problema grave que tenía es que, bueno, había serias dudas sobre el extremo empirismo del método aplicado. Es decir, simplemente el señor lo que hizo fue un ajuste de una curva, sí, está bien, eso tiene su gran mérito, encontró una relación, ¿verdad? Pero es un método absolutamente empírico, ¿no?
Hoy en día, bueno, eso sería muy alabado con todo este tema del Big Data y de la analítica de datos y de la ciencia de datos, pero la realidad es que no, eso no tenía ningún soporte teórico, ¿no? Y eso nos lleva al segundo problema, la duda de si ese estudio es un simple resultado empírico en busca de un soporte teórico. Lo que nos lleva al tercer problema, que es la falta de vinculación de esos hallazgos obtenidos por Phillips con toda la teoría económica del mercado laboral, con los salarios reales. Acuérdate que Phillips hizo su ajuste con salarios nominales, ¿verdad? Y bueno, necesitamos los salarios reales porque, bueno, esa es condición indispensable para poder vincular los resultados con las condiciones del mercado de trabajo según se explica en la teoría económica convencionalmente aceptada. Recuerda de tus cursos de microeconomía básica que en competencia perfecta la condición de maximización en el mercado laboral es la siguiente, dada por la ecuación 6. Vamos a dejarlo un buen rato allí. ¿Qué significa esa ecuación 6? Bueno, que el productor en competencia perfecta contratará mano de obra hasta que el salario real que paga, que es lo que tenemos del lado izquierdo de esta ecuación 6, se iguale con el producto marginal del trabajo, que es lo que tenemos del lado derecho, es decir, con la derivada parcial del producto con respecto al factor trabajo, con el producto marginal del trabajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa ecuación 6? Bueno, lo que ya tú sabes de tus cursos previos, que en el óptimo, lo que me cuesta una unidad adicional de factor trabajo contratada, que es el salario real, ¿verdad? Se debe igualar a el beneficio marginal que esa unidad de trabajo me produce, que es el aporte marginal que esa unidad de trabajo da al proceso productivo, que es el producto marginal del trabajo. Cuando ambas variables se igualan, es cuando estoy haciendo la asignación óptima del factor trabajo, ¿ok? O la contratación óptima. Vamos a recordar qué significa eso, qué implicaciones tiene. Bueno, recuerda que si nosotros tenemos una ecuación como la 7, donde definimos a U minúsculo como la tasa de desempleo, y U minúscula, que es la tasa de desempleo, no es más que U mayúscula entre la PEA. U mayúscula es la cantidad de personas desempleadas que hay entre la población económicamente activa, la PEA. Cuando tú divides la cantidad de desempleados que hay, número de personas desempleadas que hay, y lo divides entre toda la población económicamente activa, vas a obtener la tasa de desempleo. Supón que la población económicamente activa sea de, digamos, 10 millones de trabajadores. Y supón que la cantidad de desempleados, ¿verdad?, sea de 1 millón de trabajadores desempleados. En ese caso vas a tener una tasa de desempleo de ¿cuánto? De 10%. 1 en 10. ¿Ok? Si tuvieras 500.000 trabajadores desempleados, es decir, si U mayúscula fuera 500.000 y la población económicamente activa dada por esa ecuación 7 que seguimos presentando allí fuese de los mismos 10 millones, entonces la tasa de desempleo sería ¿de cuánto? De 5%, exacto. ¿Ok? Nota que U mayúscula, que es la cantidad de personas desempleadas, no es más que el complemento del empleo. Es decir, la población económicamente activa es U mayúscula más N mayúscula, es decir, la cantidad de personas que están desempleadas más la cantidad de personas que están empleadas más las que están desempleadas. Es decir, U mayúscula sería la población económicamente activa menos la cantidad de personas N mayúscula que están empleadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en esa ecuación 7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una situación de desequilibrio en el mercado laboral, dada como por ejemplo, como por esta ecuación 8, donde el salario real que se paga es mayor que la productividad marginal del trabajo, entonces obviamente que esa es una situación indeseable y en esa economía el empleo debe estar cayendo, es decir, la cantidad de personas empleadas debe estar disminuyendo, lo que quiere decir que la cantidad de personas desempleadas U mayúscula debe estar aumentando y por tanto la tasa de desempleo debe estar aumentando.
Por el contrario, si tenemos una situación como dada por la ecuación 9, donde tenemos una situación de desequilibrio también o de no asignación óptima porque el salario real que pagamos es inferior a el producto marginal del trabajo, es decir, lo que me aporta el trabajo al proceso productivo, los beneficios que obtengo son superiores a lo que me cuesta esa unidad adicional de factor trabajo contratado. Entonces, bueno, en esas condiciones, como yo como productor estoy sacando provecho, bueno, lo ideal allí es emplear más. N mayúscula aumenta, el empleo aumenta, lo cual quiere decir que U mayúscula disminuye, el desempleo, la cantidad de personas desempleadas disminuyen y por supuesto la tasa de desempleo disminuye, como me está dando la ecuación 9, ¿ok? Solamente cuando tengo una situación como dada por la ecuación 10, donde estoy en el óptimo, una situación de equilibrio, ¿verdad?, de largo plazo, donde el salario real que pago se iguala al producto marginal del factor trabajo, entonces en esa situación la economía está en el óptimo. Es decir, en esa situación la economía está en su equilibrio de largo plazo y el empleo está en su nivel natural, dado por N asterisco, ¿verdad? Y la tasa de desempleo, U minúscula, está en su nivel natural, o U barra, U minúscula barra, que es la llamada tasa natural de desempleo o NAIRU, así como está en la ecuación 10. La NAIRU. ¿Qué es la NAIRU? Es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, antes llamada tasa nacional de desempleo. ¿Verdad? NAIRU son las siglas en inglés de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Ok? Eso es NAIRU, es Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. ¿Ok? La tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Con el trabajo de Richard Lipsey en 1960, este investigador realizó un intento bastante feliz, bastante afortunado, de solventar todos esos puntos objetables del trabajo original de Phillips. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Lipsey comenzó por derivar una curva de Phillips a partir de un análisis de la oferta y demanda en el mercado laboral. Vamos a repetir eso aquí. Lo que hizo Lipsey. Este trabajo de Lipsey, 1960, también está en la carpeta de la bibliografía del curso que está disponible, ¿no? Tú la tienes y está un enlace en las notas de clase. Lo primero que Lipsey formula es una ecuación de oferta de trabajo, N supra S, dada por esta ecuación 11, que estamos viendo acá, que no es más que una identidad contable, es decir, la oferta de trabajo no es más que las personas que están empleadas, N mayúscula, más las personas que están desempleadas, U mayúscula. ¿Y qué es eso? La población económicamente activa. ¿Ok? Y luego, ¿a qué es igual la demanda de trabajo? Es igual a N mayúscula más V. ¿Ok? Dado por la ecuación 12. Aquí está N supra D es igual a N mayúscula más V. ¿Qué es V? Es la cantidad de plazas vacantes que hay en la economía. ¿Ok? Es decir, la demanda de trabajo por parte de las empresas va a estar dada por dos componentes. La cantidad de personas que están empleadas, ¿verdad?, que forman parte de la demanda de trabajo, más las vacantes. Es decir, vamos a suponer que en algún momento hay vacantes que no están siendo ocupadas o que pudieran no estar siendo ocupadas, lo que nos lleva al concepto de exceso de demanda en el mercado laboral. ¿Qué es el exceso de demanda en el mercado laboral? Bueno, no es más que la diferencia entre la demanda de trabajo N supra D y la oferta de trabajo N supra S, tal como está dado por esta ecuación 13 que estás viendo aquí. La vamos a llamar X mayúscula, ¿verdad? Y no va a ser más que si tú haces la diferencia entre las ecuaciones 12 y 11, vamos a ponerlas de nuevo. Esta es la 12, ¿ok? Y esta es la 11, ¿verdad? Entonces volvemos a ver la 13 acá y obtienes que ese exceso de demanda no es más que la diferencia entre 12 menos 11 y va a ser V menos U mayúscula. ¿Ok? Luego, si nosotros expresamos
ese exceso de demanda como porcentaje de la población económicamente activa, es decir, de la oferta de trabajo, dividiendo toda esa expresión 13 por la oferta de trabajo o por la población económicamente activa, vamos a obtener una expresión como la 14. Y si nosotros, digamos, redenominamos esas tasas, porque aquí lo estamos expresando como tasa o como proporción, ¿verdad? Obtendremos una expresión como la 15, donde X minúscula, que es el exceso de demanda expresado como tasa o como proporción de la población económicamente activa o de la oferta laboral, X minúscula es igual a V minúscula menos U minúscula, siendo V minúscula la tasa de vacantes, ¿verdad?, expresada como proporción de la población económicamente activa, y la tasa de desempleo. Es decir, la tasa de exceso de demanda, que es lo que me dice esta ecuación 15, que se sigue presentando acá, es igual a la tasa de vacantes menos la tasa de desempleo. Luego el amigo Lipsi lo que hace es proponer una función de ajuste de los salarios nominales muy inteligentemente. Él nos dice, ¿verdad?, nos propone una expresión que hace mucho sentido, que explica cuál es la tasa de crecimiento de los salarios nominales, que es esta ecuación 16 que vas a ver aquí. Donde lo que me dice es que GW, que es la tasa de crecimiento de los salarios nominales, es una función del exceso de demanda en el mercado laboral. ¿Okay? Básicamente lo que significa eso es que a mayor exceso de demanda en el mercado laboral, y fíjate que aquí en la ecuación 16 lo estamos expresando como tasa o como proporción de la población económicamente activa, ¿verdad?, mayor salarios nominales, mayor será la tasa de crecimiento de los salarios nominales, lo cual hace todo el sentido. Porque si los empleadores tienen un exceso de demanda de trabajo, como es el caso, por ejemplo, de la economía actual en los países desarrollados, ¿no?, tenemos un exceso de demanda, sobre todo en los Estados Unidos. Tenemos ahorita, al momento en que estamos presentando esta clase, hay 11,8 millones de vacantes, de plazas de trabajo en los Estados Unidos que están vacantes y no están siendo ocupadas por nadie, ¿ok? Tenemos un exceso de demanda, ¿ok? Vacantes que no están siendo ocupadas, ¿ok? Entonces, ese tipo de situaciones presionan a los salarios nominales a la alza, ¿ok? Y la tasa de crecimiento GW de los salarios nominales debería aumentar. ¿Por qué? Porque al no lograr llenar esas vacantes, lo que van a hacer los empleadores, los demandantes de trabajo, ¿verdad?, los que causan a N supra D, será aumentar los salarios para poder llenar esas vacantes. Entonces, básicamente lo que significa esa ecuación 16 es que la tasa de variación de los salarios nominales es directamente proporcional al exceso de demanda en el mercado de trabajo, aquí expresado como proporción de la oferta de trabajo o, más precisamente, de la población económicamente activa, que es lo mismo. ¿Okay? Finalmente, se establece una relación teórica negativa entre el exceso de demanda de trabajo y la tasa de desempleo. Vamos a ver cómo lo hizo Lipsi. Como de las relaciones anteriores se deriva la siguiente expresión, es decir, X minúscula es igual a eso que está allí, ¿verdad? Es el exceso de demanda en el mercado laboral expresado como proporción de la población económicamente activa, y es igual a la diferencia entre B minúscula y U minúscula, es decir, a la diferencia entre la tasa de vacantes menos la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que significa esa expresión que estamos viendo allí? Bueno, que si U aumenta, U minúscula aumenta, X disminuye. Fíjate que eso es fácil verlo. ¿Por qué? Porque U resta, y si U aumenta, X debe estar disminuyendo. Es decir, si el desempleo, la tasa de desempleo aumenta, la tasa o el exceso de demanda como expresado como tasa debe estar disminuyendo, ¿ok? Y lo mismo, lo contrario es igual, ¿verdad? También es válido. Es decir, si la tasa de desempleo U minúscula disminuye o cae, ¿verdad?, como indica esa flechita allí que está hacia abajo, eso significa que la tasa de exceso de demanda debe estar aumentando. Es decir, que X minúscula debe estar aumentando, como dice la flechita allá hacia arriba, ¿no?
Es decir, vamos a verlo en forma gráfica. ¿Ve este gráfico que está acá? ¿Qué significa ese gráfico? Que la tasa de desempleo y la tasa de exceso de demanda de trabajo guardan una relación inversa. ¿Ok? A mayor tasa de desempleo, menor tasa de exceso de demanda y viceversa. Planteado de esa forma, una relación negativa entre el exceso de demanda de trabajo, X minúscula, y la tasa de desempleo, U minúscula, significa que como la tasa de crecimiento de los salarios nominales es función directa del exceso de demanda, entonces tendremos gráficamente algo como esto, pues. ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que ya dijimos. A medida que aumenta el exceso de demanda, los salarios nominales deben crecer. Y vamos a suponer que crecen de forma lineal, es decir, de forma proporcional, ¿verdad?, al exceso de demanda. Mientras mayor sea el exceso de demanda, mayor será proporcionalmente la tasa de crecimiento de los salarios. Si nosotros combinamos esas relaciones, ¿verdad?, vamos a tener finalmente que vamos a tener una relación como la 17A, donde si la tasa de desempleo U minúscula aumenta, el exceso de demanda está cayendo y entonces la tasa de crecimiento de los salarios disminuye. Y por supuesto lo contrario es cierto, como me dice la 17B, que si U minúscula, es decir, la tasa de desempleo cae, entonces X minúscula, que es la tasa de exceso de demanda, debe estar aumentando y por supuesto entonces la tasa de crecimiento de los salarios debe estar aumentando. Fíjate que esto que tenemos acá en las ecuaciones 17A y 17B, derivado del trabajo de Lipsey, 1960, finalmente resuelve la falta de fundamento teórico del trabajo original de Phillips, partiendo de un entorno que tiene rigideces nominales, es decir, salario rígido. Al presentarse un exceso de demanda laboral, el salario tiende a incrementarse. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a, finalmente, para terminar, vamos a ver la relación entre desempleo e inflación que se encuentra en los manuales modernos de macroeconomía. Cuando hablamos de manuales modernos de macroeconomía, estamos hablando de libros como el de Dormush y Fisher o como el libro de Blanchard. En esos textos más contemporáneos, como esos que acabamos de mencionar, la justificación teórica que explica la relación entre inflación y desempleo es como sigue. Lo primero que vamos a hacer es partir de un supuesto, ¿verdad?, de que las firmas fijan sus precios añadiendo un margen o markup sobre los costos. Es decir, vamos a partir de un supuesto de que la economía no es una economía competitiva, ¿ok?, sino que existe cierto poder de mercado y los productores añaden un markup sobre sus costos medios, ¿ok?, y que en el corto plazo estos costos son laborales, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente como al estar en el corto plazo, el capital está fijo o dado y el único factor que está variando es el empleo o el trabajo. Entonces vamos a partir de una función de producción como la ecuación 18 que estás viendo acá. Fíjate que esta es una función de producción bien simpática de corto plazo que solamente depende de n, es decir, del factor trabajo. ¿Ok? En una economía así, donde el único costo relevante son los costos laborales, el costo marginal, ¿verdad?, será igual simplemente a la cantidad de trabajo N sub T empleada marginalmente por el salario que se paga. Es decir, el costo marginal va a ser el salario por la cantidad de horas contratadas N sub T. Es decir, W por N, W sub T por N sub T, que como me da la ecuación 19, me da el costo marginal. Ahora, como tú sabes, el costo medio no es más que el costo total entre el producto, como me dice la ecuación 20. Costo total entre Y sub T, costo total por unidad de producto. Y los costos totales
en ese proceso productivo no son más que toda la cantidad de fuerza laboral N sub T empleada por los salarios que se pagan W sub T. Y si la dividimos entre Y sub T, obtendremos los costos medios, como me dice esta ecuación 20. Acuérdate que en competencia perfecta el productor debería igualar el precio al costo marginal, es decir, debería cumplirse esta ecuación 21 que está acá. Precio igual costo marginal. En este contexto, sin embargo, vamos a suponer que eso no se cumple, que tenemos una economía no competitiva, donde no hay competencia perfecta y el precio se fija como un markup, como está en la ecuación 22. Aquí la vamos a presentar un markup, un margen 1 más mu que multiplica a los costos medios. De tal manera de que si nosotros multiplicamos esa ecuación 22 por la 23, tendremos una ecuación que me expresa la misma ecuación 22, pero en términos nominales. Fíjate, aquí lo que tenemos es que la condición de equilibrio en el mercado laboral es que el productor iguala P por Y, que es el producto nominal, a los costos laborales totales multiplicadas por un markup 1 más mu, que es lo que significa esa ecuación 23 que está allí. ¿Ok? Ahora vamos a introducir una variable nueva que es lambda mayúscula sub T, que es la productividad laboral del trabajo, así como está en esta ecuación 24. ¿Qué es la productividad laboral o la productividad del trabajo? No es más que, como me muestra esta ecuación 24, dividir el producto total, Y sub T, entre la cantidad de trabajo empleada. Si la cantidad de trabajo en N sub T está por hora, bueno, eso me va a dar el producto por hora de trabajo o por hora de empleo contratada. O más interesante es producirlo como si N sub T fuese trabajadores. Es decir, aquí la ecuación 24 lo que me dice es el producto que cada trabajador produce, el producto per cápita, el producto por trabajador. ¿Okay? El producto por trabajador, si N sub T está en número de trabajadores. ¿Okay? Eso es lo que es la productividad del trabajo, la productividad laboral. Lo que me produce cada trabajador o lo que me produce cada hora de trabajo contratada. Por supuesto, lambda mayúscula sub T, es decir, la productividad laboral del trabajo, tiene un inverso, que lo voy a llamar lambda sub T a la menos 1, que no es más que 1 sobre lambda sub T. Y eso me invierte la relación 24, ¿verdad? Simplemente es invertirla. De tal manera de que yo, con esa relación 25, puedo decir ahora, vamos a volver a la relación original de equilibrio, la 22, vamos a presentarla acá otra vez. Y lo que vamos es a sustituir, ¿verdad? N sub T sobre Y sub T por su equivalente que lo acabamos de deducir ahora. Y nos da esta ecuación 26 que tenemos acá, donde, fíjate tú, ahora tenemos a lambda en el denominador que me ha aparecido porque lambda no es más que N sobre Y. ¿Ok? O el inverso de lambda, pues, que es N sobre Y. Si yo le aplico logaritmos a esa ecuación 26 que estoy viendo acá, voy a tener una ecuación como la 27. Y si bajo la técnica que ya tú sabes, que hemos usado varias veces en este curso, aplicamos diferencial, el operador de diferencial, obtenemos una ecuación como esta 28 que está acá. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay cosas que se me van porque el diferencial del logaritmo de una constante, como 1 más mu, porque mu es una constante, se me va, es 0, ¿verdad? Y me queda una ecuación como la 29. Y bueno, ya tú sabes que el diferencial del logaritmo de cualquier variable es igual a su tasa de variación. Por lo tanto, me queda una ecuación como la 30, donde la tasa de variación de los precios es igual a la tasa de variación de los salarios nominales menos la tasa de variación de la productividad laboral, que es lo que me dice esta ecuación 30.
Bueno, vamos a expresar esto en unos símbolos más amistosos y vamos a expresar esa misma ecuación 30 como la 31, donde la tasa de variación de los precios no es más que la inflación, la tasa de crecimiento de los salarios nominales no es más que nuestra conocida antigua amiga GW, utilizada por Phillips en su trabajo original, y donde la tasa de crecimiento de la productividad laboral la vamos a llamar ahora lambda minúscula, ¿ok? Lambda minúscula. ¿Qué es lo que nos dice esa ecuación 31? ¿Ok? Bueno, simplemente lo que me dice aquí la ecuación 32, que la inflación no es más que la diferencia entre el crecimiento nominal de los salarios y el aumento de la productividad laboral. Quiere decir eso que si los salarios crecen a un ritmo superior al crecimiento de la productividad laboral, habrá presiones inflacionarias. Y si crecen a un ritmo igual, no las habrá. Por lo tanto, la clave para no generar inflación en una economía es que los salarios sean salarios que se paguen bajo ese criterio. Es decir, el crecimiento de los salarios vaya acompañado o acompañe o sea igual al crecimiento de la productividad laboral, porque cuando los salarios que se pagan aumentan a un ritmo superior al de la productividad laboral, se van a generar presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, bueno, con eso hemos terminado por este tema y nos vemos en el próximo tema, que es el tema número 4, donde hablaremos sobre la demanda de dinero.